Agradezco al doctor Leonardo Lomelí Vanegas, que es el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté esta mañana en el estudio para conversar, Leonardo, de todo lo que está pasando con la máxima casa de estudios. Buenos días y bienvenido. Muchas gracias, Carmen. Buenos días. Gracias. Pues empiezo con lo de ayer, porque lo de ayer fue una cosa muy fuerte, esta conmemoración del 2 de octubre, que es importantísima para México, desde luego para la UNAM, y que acabó lo que acabó. Ataques muy fuertes, los policías que están hospitalizados, la violencia, los destrozos, este grupo de personas que les llaman el bloque negro, todo lo que está aquí a la mesa y los destrozos en el Centro Cultural Universitario. Vaya manera de atacar un lugar histórico, icónico, emblemático, y atacarlo de esta manera. Quedó muy dañado el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Saludos a Jacobo Dayan, que es el director. Y estamos en esto, doctor. ¿Qué nos dice esta mañana con el tema? Muy preocupados porque pues, es un lugar emblemático precisamente de lo que se conmemoraba ayer. Es un centro que tiene el memorial del 68, que está erigido precisamente para guardar la memoria de esos lamentables acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Entonces, llama mucho la atención que una marcha que en realidad es precisamente para recordar esos acontecimientos, para protestar, para que se haga justicia y sobre todo que no se vuelvan a repetir esos acontecimientos, sirva de pretexto a un grupo que hemos visto que actúa en diversas coyunturas y que desvirtúa protestas legítimas o trata de desvirtuarlas, infiltrándose para cometer este tipo de actos, pues que haya actuado de esta manera contra el Centro Cultural Tlatelolco. Muy lamentable, por supuesto que hemos puesto las denuncias correspondientes. Esto empezó pues en cuanto se comenzó a mover la marcha ya hacia el centro. Evidentemente hubo daños materiales, pero afortunadamente no hubo daños a personas como sí los hubo después en el Zócalo. Totalmente. Nos comentaban que los daños son importantes en este centro universitario. Casi dañan el memorial, ¿no? Es decir, que por poco dañan el propio memorial, lo cual es un contrasentido. Es un mensaje de qué tipo, doctor. ¿Cómo interpretarlo? Pues esto es lo que me da pie a mí para corroborar lo que ya habíamos visto, que se montan en protestas o en este caso en marchas legítimas, pero que ellos traen otra agenda de intimidación, ¿no? Porque eso así se explica. Evidentemente, alguien que está realmente imbuido de lo que significa la conmemoración del 2 de octubre no va a tratar de dañar el memorial. No, absolutamente no. Al contrario, protegerlo, sí. Por supuesto. Puede manifestarse contra el Estado, contra las autoridades que fueron represoras, en fin, pero ir en contra de la esencia del motivo de la marcha, pues es un contrasentido absoluto, lo cual habla de una circunstancia, pues, de provocación. Bueno, se habla de anarcos, ¿no? Se habla de anarquistas, también las personas que pueden discutir si eso es ser anarquista o no, porque también es un tema, ¿no? En fin, la UNAM históricamente ha visto esto en los últimos años. Estos grupos, como vemos, en diferentes marchas se han manifestado. Me decía antes de entrar al aire, doctor, que ustedes observaron que eran más que en otras ocasiones, por ejemplo. Encontrado que eran más personas vestidas de negro, agresivas, contra los policías y contra este centro y otras cosas. Vimos mucho más que en otras ocasiones. Yo siempre he creído que el bloque negro es un cóctel muy explosivo. Sí hay anarquistas que realmente están convencidos de lo que hacen. Yo creo que también ahí hay una especie de mercenarios que se alquilan para generar este tipo de disturbios. Habrá que ver quién los mueve, pero sin duda, son mercenarios, alguien les paga. Así es. A saber, hipótesis. Pues no quisiera aventurar ninguna, pero yo creo que sí es muy importante que las autoridades competentes lo indaguen porque han hecho ya muchos destrozos y sobre todo han puesto en peligro la vida de muchas personas. Sí, dentro de las interpretaciones que podemos hacer, como tales interpretaciones en esta u otras marchas, pues que haya gente violenta inhibe la participación, un filón de análisis. Exactamente. Por ejemplo, pueden cumplir con ese propósito, con el de desvirtuar una protesta legítima. O sea, cumplen para varios fines y para mandar un mensaje de intimidación a cierto tipo de instituciones o a cierto tipo de actores. ¿Qué va a hacer, doctor? ¿Una denuncia? ¿Qué se hace en estos casos como rector? La denuncia, por supuesto, porque además hubo un daño al patrimonio. Sí.
Un daño grave al patrimonio. Ya la propia autoridad de la Ciudad de México ha hablado del tema respecto a los destrozos en la ciudad, otros destrozos, el centro joyero del Zócalo, hay un detenido, en fin, habrá acciones legales contra quienes, porque al final son encapuchados. Vamos a ver si logra la autoridad identificar quiénes son estas personas. Imposible no es tampoco, ¿no? No es imposible. No debería ser imposible. No debería ser imposible, sobre todo porque, bueno, la ciudad tiene los recursos que les da pues, las propias cámaras que tienen. Exactamente. Doctor, venimos de situaciones muy graves en la UNAM. Desde luego, el asesinato de un joven estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur. El asesinato a manos de un joven, también estudiante. Este evento nos ha sacudido tremendamente. Cuéntenos, ¿qué se sabe del caso? Pues fue muy lamentable que en un plantel de bachillerato un estudiante haya muerto a manos de otro estudiante del plantel. Esto fue el día 22, fue a mediodía, fue en el estacionamiento de profesores, que es un lugar relativamente poco concurrido dentro del plantel. Y la agresión fue también hacia la pareja de este joven que fue asesinado. Afortunadamente la joven pudo correr, después agredió a un trabajador que afortunadamente está fuera de peligro, y ya cuando lo venían persiguiendo subió a un edificio, se aventó. Ahí está la especulación de si él se quería suicidar, si estaba tratando de huir, cayó en un andamio que tenía un piso de madera, se rompió y él quedó lesionado, y por eso está en calidad de detenido en un hospital del Seguro Social. Aquí hay un tema que es importante y que tiene que ver con ese asesino, ese joven asesino. Desde luego lamentamos enormemente la muerte del estudiante y la circunstancia misma, pero ¿qué llevó a este joven a hacer lo que hizo? Es una cosa que no se puede dejar de lado. Un perfil de un estudiante que estaba pues con cierto grado de irregularidad, pero era estudiante activo. Era un estudiante que ya estaba en su cuarto año, o sea, se había quedado, no había podido egresar en los 3 años reglamentarios, y era un estudiante que había tenido un diagnóstico inicial de depresión, estuvo en tratamiento, él dejó el tratamiento, y esto nos habla que a final de cuentas, aunque hay que reforzar las medidas de seguridad, y entiendo perfectamente la preocupación de los padres y de los alumnos, y lo haremos, el fondo del asunto es un tema de atención de salud mental, que le debemos de dar mucho más seguimiento a los jóvenes, independientemente de su condición escolar, mientras sigan siendo estudiantes, y en la medida de lo posible canalizarlos también cuando así lo merite, pues a las instituciones de salud del Estado mexicano, porque hay que atender estos problemas antes de que lleguen a hechos como el que lamentablemente ocurrió. Doctor, está tocando un tema centralísimo. Efectivamente, uno se pregunta, ¿pudo haberse evitado? ¿Debió haberse evitado? Este chico nos dice, estaba en tratamiento, los propios servicios médicos de la UNAM, a ellos acudió el joven asesino, entró en tratamiento y abandonó este tratamiento. Y el tema acaba siendo, bueno, ¿por qué hizo lo que hizo? Pues por una circunstancia en donde está este tema que usted pone aquí, la salud mental. Así es. Yo creo que el análisis, la UNAM estará revisando puntualmente qué significa este caso específico. Sí, porque nosotros ya habíamos comenzado a ampliar la cobertura de servicios de atención psicológica en el bachillerato a través del programa Espora, pero lo que estamos viendo es que es insuficiente frente a la magnitud del problema que tenemos, y hay que hacer más. Tenemos que tener una mejor coordinación entre los distintos servicios que tenemos, pero también con el gobierno federal y con el gobierno de la Ciudad de México, que nos han ofrecido el apoyo correspondiente. Salud mental, ¿tiene algún diagnóstico la UNAM, o a partir de esto va a hacer algo la UNAM específicamente para rastrear problemas de esta naturaleza en la comunidad universitaria, que es de miles de jóvenes? El examen médico que hacemos, examen médico automatizado, que ahora ya es examen médico activo desde hace varios años, incluye una parte importante de reactivos sobre salud mental que permite identificar depresión, ideación suicida, porque son temas que cada vez son más preocupantes. Yo ya había advertido como secretario general, cuando nos presentaban los resultados del examen, que venían en aumento estos temas antes de la pandemia, pero con la pandemia se recrudecieron de manera significativa, y entonces tenemos que enfrentar ahora los problemas de generaciones que vivieron años cruciales de su crecimiento,
pues en confinamiento. En confinamiento, sí, en unas edades de formación. Sí, sí, totalmente. Dentro de lo que tiene de información la UNAM de este tipo de circunstancias, ¿la depresión sería el principal problema de salud mental? Es uno de los principales problemas. También hay problemas de violencia intrafamiliar. Esto genera problemas adicionales en los menores de edad, porque pues, a final de cuentas eso es la población más vulnerable. Totalmente de acuerdo, pues es un caso muy lamentable que ha dado... Bueno, a ver, sucedió lo que sucedió. Sucedió el asesinato que lamentamos muchísimo y luego vinieron amenazas anónimas. A ver, este es un tramo de los últimos días muy grave. ¿Qué información nos puede compartir sobre este tema? Siempre ha habido amenazas, sobre todo las amenazas de bomba, buenas, esas existen desde que yo era estudiante. El problema es que se hacen mucho más creíbles a partir de un acontecimiento como el que ocurrió en el CCH Sur. Y aunque la mayoría de las amenazas resultan falsas, tenemos que tomárnoslas en serio porque no podemos exponer a la comunidad. Aunque la probabilidad de que sean reales sea baja, el simple hecho de que exista una probabilidad positiva pues nos obliga a actuar. Entonces, muchas facultades se han ido a actividades en línea y están... ¿Cuántas están en línea ahorita? ¿Tiene el dato? En este momento tenemos 8 entidades en paro tomadas por estudiantes. Algunos de estos paros tienen que ver con el 2 de octubre y con lo de Ayotzinapa. 6 en paro, pero los tienen las autoridades. 8 en paro, 14 en paro en realidad, 8 tomadas por estudiantes, 6 que no están tomadas por estudiantes, 15 están en línea, 15 facultades y escuelas se fueron en línea por amenazas. Y o algunas ni siquiera no tuvieron amenazas, pero hubo contagio, ¿no? Vieron que había otras facultades. O sea, contagio de preocupación, de temor. Es decir, si está ocurriendo esto en otras facultades, así ya es. Nosotros queremos que nos traten en la misma línea. Exactamente. Y eso significó que optaron por irse a línea. Exactamente. ¿Cuántas están presenciales entonces? 19. 19 presenciales y las demás en línea. Y esto es específicamente por lo ocurrido con el asesinato y las amenazas que, habiendo existido siempre, en este caso las encuentran más obligadas de atender por este evento. Irse a esta circunstancia en la UNAM es un tema de interés nacional por muchas razones. ¿Qué está viviendo el rector y la universidad en relación a las autoridades políticas y de seguridad en México con este tema? Siempre hay una tentación del poder político de meterse a la UNAM, lo digo con toda crudeza. Esto es histórico, usted es economista e historiador, y esto sabemos bien que la UNAM, cuya autonomía viene del 29 y los procesos de autonomía universitaria que son muy importantes, bueno, ha vivido históricamente siempre la posibilidad o la tentación desde el poder político de meterse, de controlar, de incidir de ciertas maneras en esta gran casa de estudios. ¿Qué me dice en 2025, doctor, sobre este tema? Bueno, en esta coyuntura hemos tenido el apoyo del gobierno federal, también del gobierno de la ciudad, sobre todo en la parte de la policía cibernética. Se ha manejado en algunos ámbitos de que la autonomía es un obstáculo para que actúe las autoridades ante un hecho de este tipo. Esto no es cierto. La autonomía no es extraterritorialidad. O sea, si por ejemplo alguien decía, hubo una llamada al 911 y no dejaron entrar a las personas al plantel, esto es falso. O sea, en realidad, si hubo la llamada al 911, lo cierto es que no tenemos ningún reporte de que haya acudido alguien al plantel. En un caso en el cual hay alguien armado y hay una amenaza a la vida, pues por supuesto que tiene que entrar la autoridad competente, ahí sí no hay ninguna discusión. A lo que nos oponemos es, por supuesto, a que entre la fuerza pública a un acto de represión como ocurrió en el 68, por ejemplo, o cuando el ejército ocupó la ciudad universitaria sin una causa justificada. Pero si hay una persona armada y está poniendo en peligro a la comunidad, pues sí, tiene que entrar la autoridad competente. Cuando hubo amenaza de bomba hace 2 semanas en la Facultad de Economía, entraron las fuerzas correspondientes de la policía de la ciudad, incluso entró una patrulla de la Guardia Nacional para buscar si había algún explosivo, ¿no? Entonces yo creo que la autonomía en este sentido no es en modo alguno un pretexto para que no actúe la autoridad en estos casos, ¿no? Pero nada más en lo que hace a respetar la vida y la seguridad de las personas. En todo lo demás yo creo que la universidad tiene la capacidad de autorregularse y sobre todo de tomar las medidas que son las pertinentes para garantizar la seguridad de las
No la comunidad encuentra, universitaria. doctor Leonardo Lomelí Vanegas, entonces en ningún punto 2025 riesgo a la autonomía o riesgo de que desde el ámbito político haya, en este contexto, el interés de incidir de cierta manera en la comunidad. Sí lo hay en ciertos actores. Hace algunos días, por ejemplo, vimos una iniciativa de una diputada para cambiar los requisitos de titulación. Bueno, pues esto es una invasión a la autonomía. O sea, sí. Las universidades autónomas tenemos la capacidad de definir, entre otras cosas, además de nuestros planes de estudio, pues las modalidades de titulación, ¿no? Y ha habido intentos de cambiar la ley orgánica. Hubo iniciativas de ley de algunos diputados de la legislatura anterior para modificar la ley orgánica de la UNAM. Las ha habido en los congresos estatales. Sí, hay la tentación en muchos actores políticos de meterse al tema de la autonomía. En un contexto como este, pues se agudiza esa tentación. Pues hemos escuchado estas voces de que hay que revisar la autonomía porque por eso está pasando lo que está pasando. No, la verdad es que... Bueno, eso se dice, ¿no? Estamos viviendo un problema que se desató a partir de un hecho muy desafortunado, pero que no es un hecho aislado en el contexto de violencia que vive el país. Tal vez sea más mediático por haber ocurrido en la universidad. Bueno, sí, un asesinato en la UNAM es una cosa que tiene una connotación enorme, por supuesto. Sí, es verdad, asesinatos hay lamentablemente todos los días, impunes todos ellos. En este caso, bueno, pues el chico asesino está procesado, no, es decir, está en proceso de pues responder por sus actos, porque efectivamente hay un reflector gigantesco de lo que pasa en la UNAM y eso es evidente. Doctor Leonardo Lomelí Vanegas, déjeme ir a otro tema también importante. Además de lo que ocurrió ayer en la marcha y el pronunciamiento que leímos más temprano completo, el que ustedes emitieron condenando las acciones violentas contra el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, lo leí más temprano, está el pronunciamiento sobre el tema de Gaza. Dentro de las expresiones de ayer, dentro de los cartelones y mantas, estaba el tema de Gaza, por supuesto, y bueno, la Universidad Nacional per se está exigiendo a las autoridades de Israel que se proteja la integridad de quienes están participando en esta flotilla global Sumud, y el tema de Gaza y Palestina dentro de la UNAM es un tema importantísimo y en el país. ¿Qué dice el rector sobre lo que está pasando en este momento con Arlín Gabriela Medrano, que es una de las estudiantes de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como parte de esta flotilla? ¿Cuál es el llamado que hacen? Por supuesto, a que se respeten sus derechos y sea liberada. Yo estuve en contacto prácticamente desde que ocurrieron estos acontecimientos con el secretario de Relaciones Exteriores. Me comenta que la familia de ella está en comunicación con el embajador y estamos pendientes, ya sea que se ha dicho que los van a llevar a un centro de detención, pero que después ella saldría hacia Chipre. Esperemos que esto se concrete y estaremos muy pendientes de que así ocurra. Señalar que no es la única integrante de la comunidad universitaria. Dentro de los que fueron detenidos tenemos también egresados de la universidad, extrabajadores de la universidad que también están dentro de los detenidos, y pues en este caso nos solidarizamos con todos y pedimos también que se respeten sus derechos y que sean liberados a la brevedad. A la brevedad, sí, sin duda estamos en ese tema también importante. Y déjeme regresar al tema de la seguridad, porque también es importante escuchar lo que nos tenga que decir sobre las acciones. Se emitió también un comunicado hace unos días en donde usted plantea acciones para el retorno seguro a las actividades presenciales. Cómo hacer las cosas, cómo establecer las condiciones necesarias para que la gente regrese presencialmente a la UNAM, pues con la tranquilidad requerida, con la seguridad de que van a llegar pues hacer lo que tienen que hacer sin tener preocupación de que haya violencia o alguna cosa así. ¿Qué ejes está planteando para regresar? De entrada, que haya una comunicación a través de los canales oficiales, porque mucha de la zozobra que se transmite es precisamente a través de rumores, a través de, estas mismas amenazas. Nosotros hemos visto que repiten un patrón que lo que busca generalmente es sembrar miedo. Sí. ¿No? Entonces, que la autoridad informe, primero, si se han recibido amenazas. Como comentaba, hay facultades en donde no se han recibido amenazas. Si se han recibido, ¿cómo se están atendiendo? Hay que presentar la denuncia correspondiente. Sabemos que por la Policía Cibernética, que ya tiene indicios de algunas personas que se están investigando como probables instigadores de esto.
Pero tenemos otros casos también en donde quienes prefirieron la amenaza ya se retractaron. Uno dijo, no, bueno, es que era una broma. ¿Cómo? De muy mal gusto. A ver, cuéntenos. Era broma. ¿La broma era de él? Sí. ¿Un integrante de la comunidad? Un integrante de la comunidad. Que él dijo, recibió una amenaza y después dijo, no es cierto, fue una broma. O sea, él mandó la amenaza y luego aclaró, la mandé, pero no era... Pero dijo, ¿fui yo? Broma, fui yo. Ah, caray, ¿y se puede saber quién fue? Pues... A ver... entendemos que es un estudiante de una facultad y que fue en su propia facultad que mandó esto. Ah, qué chistoso. Y en otro caso, lo que nos dijo también un estudiante fue, lo hice para visibilizar el tema de la seguridad. O sea, las dos amenazas fueron reconocidas, uno por chistoso y el otro porque dijo voy a visibilizar así el tema de la inseguridad. Vaya manera. Pues sí. ¿Y qué pasa con esas personas que aceptaron haber amenazado a la UNAM por las razones que sean? Yo creo que da para una amonestación, pero digo, yo no les daría otra sanción porque por lo menos reconocieron y aclararon el punto. Y aclararon el punto, sí. ¿Voluntariamente o los identificaron de otra manera? No. Bueno, tal vez reaccionaron a que en ambos casos, en los comunicados que se expidieron en sus planteles, se dijo claramente que había presentado la denuncia y que se está investigando. Denuncia formal y entonces sí. Dijeron fui yo y sí. Al hacerlo así fui pues yo entonces, y lo hice por esto. Y retiraron la denuncia. Retiraron la denuncia sí. porque aceptaron. Sí. Bueno, es que la UNAM dijo hace unos días en sus comunicados que se habían difundido una serie de informaciones falsas, rumores, mentiras y versiones descontextualizadas de amenaza sobre presuntos explosivos o presencia de supuestos grupos violentos que buscan afectar el desarrollo de las actividades en diversas entidades universitarias, particularmente preparatorias y CCH Sur. Y CCH. Aquí ustedes están agregando que se dieron versiones descontextualizadas. Es decir, se empezó a construir la narrativa de que en la UNAM hay violencia. ¿Y no la hay? Sí la hay. Tenemos todos los días que contender con algún problema de seguridad dentro de nuestros planteles. Como cualquier universo de miles de personas. Tenemos un tema de narcomenudeo que tenemos que estar atendiendo todos los días porque agarran a unos y aparecen otros. Y dentro de todo, alguna vez alguien me decía, hace algunos años cuando yo era secretario general, decía es que ¿por qué no entra la policía a Ciudad Universitaria a hacer rondines? Le decía, bueno, le digo, a pesar de todos los problemas de seguridad que nosotros tengamos en CEU, la inseguridad en CEU es menor que en el promedio de la ciudad. No somos Suiza, pero tampoco es tampoco estamos... Digamos, está en un rango específico propio de un universo de personas que son miles y que en cualquier lugar del planeta pues hay ciertos eventos de esta naturaleza. Y hay la colaboración. ¿En eso estamos? Sí. Es algo, digamos, en un rango propio de una comunidad de este tamaño. Por ejemplo, exactamente. Por ejemplo, tuvimos un problema de robo de motos, de motocicletas. Bueno, con una buena colaboración con el gobierno de la ciudad hemos podido atenderlo y disminuirlo. Hace algunos meses tuvimos el robo de un automóvil que se volvió muy mediático porque una persona del mundo del espectáculo sí. Lo agarraron en 40 minutos porque nosotros compartimos información con el C5, lo pudieron rastrear, lo pudieron ubicar y lo recuperaron muy rápido. Entonces, sí hay una colaboración fluida con el gobierno de la ciudad en esos temas que nos permite precisamente atender esto. Y no es necesario que entren muchas veces las patrullas a Ciudad Universitaria para esto. O sea, sí, en coyunturas muy específicas, si hay un asesinato, pues claro que tienen que entrar, ¿no? Pero, o si hay la amenaza de alguien que está armado. Pero en muchos otros casos nosotros les compartimos información y ellos después hacen las detenciones correspondientes. Respecto a la seguridad de nuevo y a las medidas que usted ha anunciado y de las que nos platica sobre cómo regresar a clases presenciales. Este tema de revisar mochilas, revisar las pertenencias de los estudiantes como una medida, ¿sí o no existe en el escenario? Yo me iría más por los arcos detectores de metales. Yo creo que revisar las mochilas es muy invasivo. Y también estos jóvenes están en una etapa de la construcción de su propia personalidad que creo que
Además, la logística de realizar mochilas en planteles de más de 10,000 estudiantes, pues no es cualquier cosa. No digo que lo hagan, nomás digo que si lo pensaba hacer. Sí, sí se ha propuesto. Yo creo que son mejores los detectores de metales en este caso. ¿Y en qué punto están? ¿Qué está más cerca de una cosa? O sea, ¿sí van a hacer algo específico de esta naturaleza? Los detectores de metales, yo creo que ya están prácticamente aprobados en CH Sur, porque hemos tenido mesas con estudiantes y con padres de familia. ¿Para ponerlos en dónde? En los accesos. En los accesos, en todos los accesos. Cámaras también. ¿Solo CCH Sur? ¿Solo CCH Sur? No, lo vamos a replicar a los demás CCHs en este momento y después a las preparatorias. Hasta ahí se quedarán, por lo pronto. Por lo pronto sí. Vamos a analizarlo para las facultades y escuelas. Hay que decir una cosa, muchas de estas medidas en el pasado habían sido propuestas y hubo sectores de la comunidad que se opusieron. Hoy están muy sensibilizados por lo que ocurrió el 22 de septiembre, pero en el propio CCH Sur había resistencia incluso a que se presentaran credenciales para el acceso. Pues sí, ¿y ahora? No, ahora yo creo que hay un consenso de que la seguridad de la comunidad es primero y hay una buena disposición para que eso ocurra. Que presenten credenciales para entrar, entonces sería ¿en dónde? También al ingresar al plantel. ¿En CCH Sur y los demás planteles? Y en los demás planteles del CCH. ¿Del CCH y de las prepas? En los demás planteles y en las prepas ya entran con credencial. Ya entran con credencial. O con tira de materias, cuando no tienen la credencial. Pero no había este requisito en el sur. No. O sea, se había tratado de poner, se cumplía, luego se dejaba de hacer, había protestas. Y yo creo que en este momento hay la plena conciencia de que sí es necesario. Entonces, detector de metales y credenciales para entrar a los CCHs y preparatorias. Sí. Bueno, pues estamos en un momento importante y seguiremos hablando, desde luego, doctor, si me lo permite, en otras ocasiones, pero por lo pronto está esto que usted dice, vamos a regresar a lo presencial. ¿En qué momento ya formalmente se puede decir esto? Yo creo que hoy varios de los paros que eran con motivo de la seguridad. No, yo creo que los que eran sobre todo por el 2 de octubre, hoy se comenzarán a entregar instalaciones y probablemente se reanudarán clases la semana pasada. Los que son con motivo de la seguridad, yo creo que en muchos casos están esperando también a que se firmen los acuerdos en CCH Sur. Sé que ya están muy avanzados. Los que son en solidaridad con el CCH Sur, yo creo que estarán en espera de que el CCH regrese para también regresar a actividades. Yo espero que esto también se dé en la próxima semana. Pero yo espero que la próxima semana veamos una normalización paulatina de actividades presenciales. Estaremos al pendiente para informarlo, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, y le aprecio mucho que esté aquí para informarlo. Entiendo que está pensando, acudir presencialmente al Centro Cultural Universitario para ver los daños, ¿no? Directamente. Así es. Está por trasladarse a este Centro Cultural Universitario para ver los daños de lo de ayer. Y bueno, no me puedo despedir, doctor, sin preguntarle otro tema que ha impactado mucho a la universidad y al país, que tiene que ver con la alumna Yasmín Esquivel. Déjeme detener en este otro tema porque no puedo dejar de preguntar en qué condición se encuentra este caso. Usted no era rector, pero le tocó vivirlo como secretario general de la universidad. Este caso en donde se quedó en el limbo la investigación de la UNAM respecto a si hubo plagio o no de la tesis de licenciatura de quien hoy es ministra de la Corte Suprema en México, que lo era en la fase anterior y que volvió, que se presentó para participar, tenía ese derecho en la legislación correspondiente, y quien fue alumna de la UNAM está marcada por esta historia, no solo con la Universidad Nacional, sino también con la Universidad Anáhuac, porque hubo también información que se reveló de presunto plagio en la tesis de doctorado, pero en la tesis de licenciatura que le toca a la UNAM, sabemos que hubo una investigación integral muy importante. La UNAM tomó el caso con la seriedad del tema y están impedidos judicialmente a decir qué resultó y a anunciarle a la sociedad mexicana qué ocurriría si la propia UNAM, con la investigación que ella hizo y las conclusiones que ustedes están impedidos a revelar por razones judiciales, pues ¿qué es esto, doctor? ¿En qué punto estamos?
En efecto, se promovieron varios juicios y el que al final, pues prácticamente nos obliga a no difundir los resultados. Es un juicio que promovió ella. Sí, promovidos por ella. Fíjense, nada más, juicio de amparo, que estamos en el amparo ahorita. Este fue por una vía administrativa. Que al final de cuentas, por una vía administrativa, se dio por buena una tesis del abogado general de aquel entonces, según la cual la universidad ya no podía sancionarla, lo cual era un tema por lo menos controvertido. Había quien decía que sí se podía. Entonces, se dio por buena esta tesis. ¿Pero esa era una tesis de la UNAM o era una opinión de quién era abogado? Del abogado general, que según la legislación tiene la atribución de interpretar la legislación, pero él lo que hizo fue que eso se diera, un juzgado administrativo lo diera por válido y que por lo tanto fuera inapelable, ¿no? O sea, que se considerara que ya era un criterio que no permitía otra. ¿Y qué piensa usted de eso? Que se diera por bueno una opinión de un abogado general. Yo lo que creo es que... O sea, que se vea por inapelable, pues. Yo creo que fue muy grave que se judicializara, que es una forma de violar la autonomía. Y que a final de cuentas lo deseable hubiera sido que a la universidad se le hubiera permitido dar a conocer, en este caso el informe del Comité de Ética. Ella podría haber apelado a este informe a través de las instancias de la propia universidad. O sea, había otros canales para en todo caso inconformarse si ya no está de acuerdo con este informe. Pero al impedir dar a conocer el informe, yo creo que se cometió una violación a la autonomía universitaria. ¿Y qué va a hacer la UNAM? ¿Puede apelar a eso? ¿Puede defenderse de eso? ¿Puede apelar a otros derechos? El derecho a la verdad, el derecho a saber, el derecho a muchas cosas. Hasta donde me han dicho a mí los abogados, no podemos apelar. Habría que ver si hay alguna otra instancia, tal vez fuera del país, en donde se pudiera hacer. ¿Piensa hacerlo? Pues yo creo que vale la pena explorar todos los caminos. Resulta inadmisible a la sociedad mexicana que la UNAM no pueda por orden judicial revelar algo de interés público enorme. Sí, y es muy preocupante. O sea, yo creo que es muy preocupante porque en más de un sentido representa también un retroceso. Retroceso y violación a la autonomía universitaria. Pues quedamos a la espera, doctor Lomelí Vanegas, si usted decide como rector ahora incursionar en el ámbito internacional para que este caso se resuelva o que este caso se revise. ¿A la corte misma no podría acudir la UNAM? No, en su momento se intentó con la corte anterior y no se pudo. ¿Se intentó y se les dijo que que era una cosa juzgada? No, se intentó que ellos atrajeran el juicio antes de que llegara a resolverse. ¿Y no lo quisieron hacer? No lo quisieron hacer. Pues buen dato, doctor. Le aprecio mucho que nos haya permitido escucharlo en todos estos temas de enorme importancia sobre la UNAM, nuestra querida máxima casa de estudios, y seguiremos hablando si usted me lo permite. Muchas gracias, por supuesto que sí, Carmen. Al contrario, gracias, doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM. Pues aquí están los temas y seguiremos hablando del asunto. Volvemos después de la pausa. Gracias, doctor.